¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos aquí con el primer video para los estudiantes del quinto grado de secundaria en esta semana número 28 de Aprendo en Casa. Aquí encontrarán la explicación de la actividad de la primera clase radial, la cual consiste pues en el desarrollo de las páginas 45 y 46 de su cuaderno de trabajo de matemática. Muy bien, empecemos dando lectura ya al primer problema. La Organización de Aviación Civil Internacional presentó las estadísticas mundiales sobre el número de pasajeros peruanos transportados durante 14 años. La siguiente tabla tiene los datos aproximados escritos en notación científica. Ahí está la tabla donde les están dando las cantidades de pasajeros peruanos transportados desde el 2001 hasta el 2014. Les dan las cantidades de cada año. Muy bien, con la información dada, responde las preguntas uno y 2. ¿Qué dice la primera pregunta, la número 1? ¿Cuántos pasajeros peruanos fueron transportados en estos 14 años? Entonces, lo que están pidiendo ahí es encontrar el total de pasajeros peruanos que se han transportado desde el 2001 hasta el 2014, el total. Para encontrar pues ese total, ¿qué es lo que debemos de hacer? Simplemente sumar, sumar todas las cantidades de cada año, ¿ya? Muy bien, y ahí está. Entonces el total pues va a ser sumar las cantidades desde el 2001 más la cantidad del 2002 hasta del último año que es 2014, la cantidad del 2014. ¿Ya? De todos los años ahí están sumadas esas cantidades. Pero no se olviden que esas cantidades están expresadas en notación científica. Muy bien, antes de sumar ahí, vamos a recordar esta propiedad que es sobre factorización, ¿ya? Donde ustedes tienen por ahí A por N más B por N, dos términos que se están sumando. Ya hay algo que se repite en esos dos términos. Hay un factor común. ¿Quién es? En este caso es la letra N. Ya el N está multiplicado con el A y también ese mismo N está multiplicando al B. Ese es el factor común y se factoriza, como ustedes pueden ver ahí. Simplemente queda A más B, esa suma, multiplicado con el factor común, con N. Muy bien, esto es lo que vamos a aplicar entonces ahí para sumar estas expresiones que están en notación científica, ¿ya? Y quedaría de esta manera. Pero por ahí hay algo que hice de diferentes colores para que ustedes se den cuenta de algo, miren. ¿Ya? Si ustedes miran lo de morado, todo lo que está de moradito hasta el 8,61 por 10 a la sexta, ¿quién es su factor común? En este caso es 10 a la 6. Todos están multiplicados con 10 a la 6, 10 a la sexta, hasta aquí. Entonces, aplicando la propiedad, pues suman todos los coeficientes o mantizas, 2,25 más 2,09 más 2,23 hasta llegar al último que está multiplicado con 10 a la sexta, que es 8,61. Y todo eso de suma está dentro del paréntesis, todo eso multiplicado con 10 a la sexta. ¿Ya? Ahora, si ustedes observan los tres últimos términos por ahí que están de color rosado, miren, ¿quién es el factor común? Es 10 a la séptima, 10 a la 7 es diferente, por eso es que no le he juntado arriba, sino aparte por ahí, miren, ahí entonces, aplicando la propiedad de factorización también, el factor común es 10 a la séptima. Suman los coeficientes 1 más 1,15 más 1,23 y todo eso multiplicado por 10 a la séptima. ¿Ya? Muy bien. Luego, ¿qué es lo que van a hacer? Simplemente sumar lo que está en cada uno de los paréntesis. Sumando, pues, lo que está ahí dentro del primer paréntesis nos da 51,36. Y eso está multiplicado con 10 a la c. Del segundo paréntesis, sumando 1 más 1,15 más 1,23 nos da 3,31. Eso multiplicado con 10 a la c.
Luego, pues simplemente desaparecen esos paréntesis, como es multiplicación. 51,36 por 10 a la sexta, más 3,38 por 10 a la séptima. Ahora, no termina ahí todavía. Miren, estos ahora tenemos dos términos. ¿Qué es lo que debemos hacer para sumarlos? Lo que vamos a hacer es lograr que tengan el mismo exponente, por ahí ese 10. Ya no son los mismos, por aquí está el 6 y por ahí está el 7, no son los mismos. Debemos hacer que sean los mismos. Para eso, lo que van a hacer es desplazar esta coma que está en medio del 1 y el 3. Lo van a desplazar una cifra hacia la izquierda, es decir, lo van a ubicar en medio del 5 y del 1. ¿Ya? Ahí lo van a desplazar la coma. Entonces, desplazando la coma quedaría ahí a 5,136 por 10 a la 6 más 1. ¿Por qué más 1? Este más 1, eso es porque desplazaron la coma una cifra hacia la izquierda. No se olviden, cuando ustedes desplacen la coma hacia la izquierda, positivo. ¿Ya? Muy bien, entonces por eso ahí queda simplemente 5,136 por 10 a la 6 más 1. Desplazaron una cifra a la izquierda, la coma. Más, esto queda igual, 3,38 por 10 a la 7. Y sumando por ahí, pues, en este exponente que es 6 más 1, obtenemos por ahí ya 5,136 por 10 a la séptima más 3,38 por 10 a la séptima. Ahora sí, ¿tienen los mismos exponentes? Sí. Muy bien. Ahora sí, nuevamente volvemos a aplicar la propiedad de factorización. El factor común es 10 a la séptima. Lo único que van a hacer es sumar los coeficientes, 5,136 más 3,38 y eso multiplicado con 10 a la séptima. Sumando lo que está dentro del paréntesis nos da 8,516 y eso multiplicado con 10 a la séptima. Ahí está la respuesta ya entonces, ¿ya? Por tanto, en los 14 años fueron transportados 8,516 por 10 a la séptima pasajeros peruanos. Muy bien, ahí ustedes pueden marcar ya su alternativa, que es la alternativa A. ¿Ya? Ahora sí, pregunta número 2. ¿Qué porcentaje aproximadamente representan los pasajeros transportados en los últimos 3 años con respecto al total de los 14 años? Muy bien. Entonces, aquí nos están pidiendo expresar en porcentaje la cantidad de pasajeros transportados solo en los 3 últimos años, ¿ya? Con respecto al total de los 14 años. Entonces, vamos a hallar a ver cuánto es pues esa cantidad, ya es la número. Pasajeros transportados en los 3 últimos años, es decir, del 2012 más del 2013 más del 2014. Vamos a sumar ahí. Ahí están las cantidades que nos daban de esos 3 años. Sumando ahí, recuerden, factor común 10 a la séptima y suman los coeficientes 1 más 1,15 más 1,23. Sumando lo que está dentro del paréntesis nos da 3,38 y eso multiplicado por 10 a la séptima. Esto es la cantidad, pues, de pasajeros transportados en los 3 últimos años, ¿ya? Y por ahí ya lo habíamos hallado en la pregunta número 1, el total de pasajeros, pues, en los 14 años, todos los 14 años, desde el 2001 hasta el 2014, que era 8,516 por 10 a la séptima. Y lo que nos preguntan es, ¿qué porcentaje es esta cantidad de esta cantidad total? ¿Ya? Muy bien, ahora sí, hayamos dicho porcentaje. Para eso simplemente lo que van a hacer es, aquí está, aplicar por ahí una propiedad que dice parte sobre todo y lo multiplican por el 100%. De los 3 últimos años es una parte, pues, de los 14 años. Entonces, simplemente eso viene a ser la parte. 3,38 por 10 a la séptima. Y el total, pues, es de todos los 14 años, va abajo. 8,516 por 10 a la séptima. Y eso multiplicado por 100%. Para operar aquí, lo que pueden hacer es simplificarme el 10 a la séptima de arriba con el 10 a la séptima de abajo. Y lo único que van a hacer es dividir. En su calculadora pueden hacerlo.
3,38 entre 8,516. Dividan eso y van a obtener lo siguiente. Ya por ahí un número decimal con varias cifras decimales y eso multiplicado con 100%. Lo que vamos a hacer es, vamos a redondearlo con una sola cifra decimal, ¿ya? En este caso, redondeando ya simplemente queda aproximación, queda 0,4 por 100%. ¿Cómo obtuvimos el 0,4? Simplemente, miren, como queremos dejarlo con una sola cifra, es decir, miren el número 3, y miren la que le sigue al 3, que es el 9. Como ese 9 es mayor que 5, entonces este 3 aumenta en una unidad. 3 más 1 sería en 4. Entonces queda 0,4 por 100. Multiplicando ahí 0,4 por 100%, pues da 40% aproximadamente. Ahí está la respuesta. Entonces, por tanto, los pasajeros transportados en los últimos 3 años representan aproximadamente el 40% del total de los 14 años, ¿ya? Muy bien, nuevamente marquen también ahí su alternativa, la alternativa A. Ahora sí, pasamos con el segundo problema, dice. La siguiente lista detalla las emisiones anuales de CO2 por país de Latinoamérica. De acuerdo con estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas, monitoreadas en las metas del desarrollo del milenio, ahí tienen una tabla donde les están dando los países latinoamericanos y las cantidades de toneladas que han emitido pues de CO2, ¿ya? Muy bien, ahora sí, con la información dada, responde las preguntas 3 y 4. Ya empecemos con la pregunta número 3. ¿Cuántas toneladas de CO2 emiten los países latinoamericanos anualmente? Expresa la respuesta en notación científica. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora sí, recuerden, nos están pidiendo pues encontrar el total de toneladas que emiten de CO2 todos los países latinoamericanos anualmente. Y lo cual pues eso nos han dado ahí en la tabla las cantidades de cada país que emite de CO2 anualmente. Entonces, para hallar el total, ¿qué es lo que debemos de hacer? También solo debemos de sumar todas las cantidades de todos los países, quedando entonces ahí, ¿ya? De todos los países, empezando desde México, más la cantidad de Brasil, hasta el último que está por ahí, que es Paraguay, ¿ya? Entonces, sumando ahí ustedes, pueden sumar, sumando todo eso, pues nos da 1.405.702. Pero miren lo que dice por ahí, nos expresa la respuesta en notación científica. Para eso, entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Miren, esto es un número grande. Recuerden, habíamos visto por ahí en un video de la semana pasada, primer video de la semana pasada, ahí explicamos cómo es que se representaba en notación científica. Muy bien, entonces, este número, recuerden, es como que la coma estuviera al último, ahí está invisiblemente, ¿ya? Entonces, esa coma ustedes lo van a desplazar hacia la izquierda, ¿ya? Ahí lo desplazan una cifra, 2 cifras, 3 cifras, 4 cifras, 5 cifras. Si es que lo dejaran ahí, quedaría 14,05772. Pero recuerden que la mantisa tiene que estar comprendida entre 1 y 10. Y el 14 ya es mayor de 10. Entonces desplazan todavía una cifra más ahí, 1,4. ¿Ya? Entonces, ahí ubican la coma y quedaría ahí, pues 1,405.702 por 10 a la sexta. Ese 6 se obtiene de las cantidades de cifras que lo han desplazado. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 cifras lo han desplazado hacia la izquierda. Como es hacia la izquierda, queda positivo, ¿ya? Nada más, y eso es todo entonces para esa pregunta. Ahí está la respuesta.
Por lo tanto, los países latinoamericanos anualmente emiten 1,405702 por 10 a las 6 toneladas de CO2 anualmente. ¿Ya? Muy bien, ahora sí, pregunta número 4. ¿Ya? Y ahí estaba la alternativa de su respuesta. Ahora sí, pregunta número 4. ¿Qué dice? ¿Qué porcentaje de las toneladas de CO2 que emiten todos los países latinoamericanos representa la cantidad emitida por los países de la costa del Pacífico? Ahora nos están preguntando que la cantidad de CO2 que emiten solo los países que están ubicados pues en la costa del mar Pacífico, ¿ya? Con respecto al total, ¿qué porcentaje representa? Ya de todos los países de Latinoamérica. Entonces, para eso, pues vamos a identificar, a ver, qué países de los que nos han dado de Latinoamérica están ubicados en la costa del Pacífico, ¿ya? En el mar Pacífico. Muy bien, ahí está. Países latinoamericanos de la costa del Pacífico. ¿Quiénes son? Por ahí está. México, Chile, Perú, Ecuador, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, El Salvador y Nicaragua. Todos estos países pues tienen costas en el Pacífico, en el mar Pacífico. Muy bien, entonces lo que debemos hacer pues es sumar las cantidades de toneladas de CO2 que han emitido todos estos países. Y los datos lo tienen ahí en la tabla del problema, ¿ya? Sumando entonces ahí todas esas cantidades de esos, a ver, 2, 4, 6, 8, 10 países, sumando ahí, nos daría esta cantidad. 664.565 toneladas, ¿ya? Muy bien. Y además, pues también habíamos hallado ya el total de todos los países en Latinoamérica en la pregunta 3, en la pregunta anterior. Ya, por ahí está. ¿El total cuánto fue? Ahí está. 1.405.702. Ya, y lo cual habíamos expresado en notación científica. Muy bien, ahora, para hallar ese porcentaje, hallamos ya lo que nos piden. Lo que nos piden es esta cantidad de aquí. ¿Qué porcentaje será de esto de aquí? ¿Ya? Muy bien, entonces simplemente aplicando nuevamente como en la pregunta número 2, simplemente lo que van a hacer es dividir parte sobre todo. Vamos a utilizar la que está ahí sin notación científica, ¿ya? Muy bien, entonces queda ahí, ven. Esta cantidad de aquí, que es de los países de la costa del Pacífico latinoamericanos, 664.565 entre el total de toneladas de todos los países latinoamericanos, que es 1.405.702 multiplicado con 100%. Lo único que van a hacer es dividir entonces esto de ahí, ¿ya? Dividiendo pues obtienen aproximadamente, porque ya dejando con unos cuantos decimales, 0,4728 multiplicado con 100%. Y multiplicando a ella simplemente nos da 47,28%. Ahí está la respuesta entonces. Por lo tanto, los países de la costa del Pacífico latinoamericano emiten aproximadamente el 47,28% del total de CO2 emitido en toda Latinoamérica. ¿Ya? Ahí está la respuesta entonces para la pregunta número 4. Muy bien, y con esto ya hemos llegado a la parte final del primer video de esta semana. Muy bien, hasta el segundo video.